Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Me da gusto saludarlos. Entonces, vamos a continuar con lo que nos quedamos el día de ayer, que fueron relaciones de equivalencia. Eh, y entonces, el día de ayer habíamos dicho eh, dada una relación de equivalencia, una relación de equivalencia, digamos, en un conjunto A, ¿verdad? Definíamos las clases de equivalencia. Si tomo un elemento de aquí, entonces definimos la clase de equivalencia de A como aquel conjunto, todos los B's en A, ¿verdad? Que B está relacionado con A, o que A está relacionado con B. Ya sabemos que eso puede cambiar porque la relación es simétrica. Y entonces ayer el teorema que probamos era este, ¿no? Dados dos conjuntos, dado una relación de equivalencia y dos elementos en A, o bien las clases son igual o son ajenas, intersección, la clase de B es igual al vacío, o la clase de A es igual a la clase de B. Esto fue lo que hicimos el día de ayer, ¿no? Y entonces la demostración fue suponer que eran distintas del vacío y probamos que las clases eran iguales. Y entonces el ejemplo que ayer estábamos viendo era la congruencia módulo 7. Sí, entonces se acuerdan que A y B son congruentes. A es congruente a B módulo 7. Si B menos A es divisible entre 7. Entonces ayer habíamos escrito las clases de equivalencia y les había dicho, bueno, pues aquí tenemos el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y luego 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, etcétera, ¿no? Y para atrás era menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, etcétera, ¿no? 13, menos 14. Y entonces habíamos quedado que la clase de equivalencia iba a ser toda esta franja, ¿verdad? ¿Esta qué es? Esta es la clase de equivalencia del 0. Sí, porque son todos los que están relacionados con el 0. Son todos los que puedo llegar a partir del 0 con saltos de 7 en 7. ¿Okay? Entonces, pues fíjense que la clase del 0, ¿verdad? Pues es igual a la clase del 7, que a la vez es lo mismo que la clase del menos 7. Entonces vean cómo pues eh, esta es la misma clase, ¿no? Y si yo me tomo dos elementos distintos, que no, por ejemplo, tomo el 2 y el 5, pues vean que la clase del 2 es esta de aquí, ¿no? Para arriba y para abajo. Ajá. Y la clase del 5 pues es esta de aquí. Y entonces vean que son ajenos, ¿verdad? Porque aquí, ¿quiénes son? Son todos los elementos que yo puedo llegar a partir del 2 de saltos de 7 en 7. Y aquí, todos los elementos a los cuales yo puedo llegar a partir del 5 en saltos de 7 en 7. Entonces vean que las clases son ajenas, ¿no? Entonces lo que dijo el teorema de ayer, si o bien las clases son ajenas o bien son la misma clase, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a definir lo que es una partición. Entonces va dado un conjunto A, dado, perdón, vamos a poner la definición, dado un conjunto A
una partición de A es una P contenido en potencia de A que cumple las siguientes propiedades. 1. Para todo P en P es distinto del vacío. 2. Si P y Q son elementos de P y P es distinto de Q, pues entonces P intersección Q es igual al vacío. Y 3, la unión de P es igual a A. Ahorita les digo qué quiere decir esto, ¿no? Unión de P significa juntar todos los elementos de P. Entonces, a ver, primero déjenme explicárselos y eh, ahorita formalizamos todo esto. Entonces, ustedes me dan un conjunto A, ¿no? Entonces, por aquí tengo mi conjunto A. Y entonces, la potencia de A, acuérdense cómo se ve la potencia. Son todos los subconjuntos, ¿no? Entonces, son subconjuntos, entonces van a ver así. Algunos intersectan. Ajá, entonces, pero los subconjuntos se ven como las bolsitas, ¿no? Entonces, una partición es un elemento de subconjuntos. Pues vamos a ponerle aquí, ¿no? Una partición es una familia de subconjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a elegir bolsitas. ¿Qué cumplen estas tres propiedades? Primero, no voy a elegir a la bolsita vacía. ¿Ok? Todas deben de tener a alguien. Luego, si elijo dos bolsitas, estas deben de ser ajenas. O sea que no puede elegir, en este caso no puede elegir esta y esta porque pues, no son ajenas. Entonces debe de elegir bolsitas ajenas. Y esto significa, la número 3, significa que a todo mundo lo metí en alguna bolsita. O sea, no me quedó ningún elemento sin estar fuera de una bolsita. Entonces, una partición de A en realidad se ve más o menos así. ¿Ok? Estoy agarrando y lo estoy partiendo en bolsitas. Cada una de ellas es no vacía y además son ajenas. O sea, exactamente así se ve. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Entonces, una partición es una familia de subconjuntos de A, de tal manera que ninguno es vacío, son ajenos y la unión es el total. Y la unión es el total. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos numéricos y ahorita vemos 1, 2, 3. ¿No? Si yo tengo mi conjunto que es 1, 2, 3, una posible partición, pues sería el conjunto que tiene el 1, 2 y el conjunto que tiene el 3. ¿Verdad? Entonces aquí yo tengo mi conjunto 1, 2, 3 y este se llama A. Y entonces mi partición pues es esta de aquí. ¿Sí? Al conjunto que tiene el 1, 2 y al conjunto que tiene el 3. ¿No? Por ejemplo, esta sería una partición. Díganme ustedes otra partición. Pues por ejemplo, puedo agarrar la partición, una partición 2. Pues, ¿qué me dicen si quizá ponemos al 1 y al 3 en una sola bolsita y al 2 en otra? Entonces, vean que esto pues está cumpliendo la definición de partición, ¿no? ¿Cuál es la definición de partición? Cada uno de ellos es no vacío. Perfecto. ¿Son ajenos? Pues sí son ajenos, no hay ningún elemento que se cruce. Y ahora la unión es el total, pues quiere decir que si ustedes me dan un elemento de aquí, yo puedo encontrar una bolsita en el que lo encuentro. Por ejemplo, ¿qué no sería una partición? Algo que no sería una partición sería esto, ¿no? El 1 y el 2. Entonces, esto no es una partición. ¿Por qué? Porque cada uno es distinto del vacío
check. ¿Son ajenos? Pues también, si son distintos, son ajenos. Check. Pero la unión no es el total, porque el 3 pertenece a y 3 no pertenece a la unión de los elementos de aquí, ¿no? P en P. ¿Sí? Entonces, que la unión sea el total, quiere decir que a cada elemento de A yo lo metí en una bolsita. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que sea una partición. Entonces, en general, las particiones lo que hacen es dividir al conjunto. Lo dividen en conjuntos no vacíos, ajenos, pero que ninguno se quede fuera. ¿Sí? A ver, por ejemplo, a ver, vamos a poner así. Un conjunto que a ustedes les gusta. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Vamos a poner a los, a los números naturales, ¿no? N, vamos a darle una partición. Bueno, hay muchas particiones. Por ejemplo, una partición sería P, lo voy a poner como el conjunto de pares, coma, impares. ¿No? Entonces, pues esto claramente es una partición, porque si ustedes se fijan, pues el conjunto de pares es no vacío, el conjunto de impares es no vacío. Son ajenos, puesto que no hay ningún elemento que sea par e impar al mismo tiempo. Y si ustedes me dan un número natural, yo lo puedo meter en alguna de estas dos bolsitas. Si me dan al 5, por ejemplo, lo meto a la bolsita de impar. Si me dan al 10, lo meto a la bolsita del par. Entonces, esta sería una partición. ¿Sí? Es importante señalar las tres cosas. Cada uno es no vacío, son ajenos y cada vez que me dan un elemento del conjunto en cuestión, lo puedo encontrar a cuál bolsa pertenece. ¿Sale? Bueno, este sería el ejemplo 1. Por ejemplo, el ejemplo 2. Pues no sé. Vamos a hacer una partición más interesante, ¿no? Entonces, vamos a sea n un número natural primo. Entonces, ahorita voy a definir Pn como el conjunto de n a la k, de tal manera que k es un número natural positivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver quién es este. Pues ahorita, denme un primo. Bueno, tomamos el primer primo, ¿no? 2. Entonces, 2 es un número primo. Entonces, ahorita voy a tomar P sub 2. P sub índice 2. Pues, ¿quién es? Pues son todas las potencias de 2. Pues entonces era 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la 3, 2 a la 4, etcétera, ¿no? Con cada natural positivo quiere decir que va a partir del 1. Entonces este conjunto pues, es el 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién será P sub 3? Pues va a ser el 3, 9, 27, 81, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién será? El P4 no, porque pedí que fuera primo. Entonces el P5. Pues el P5 va a ser el 5, el 25, el 125, 625, etcétera, ¿no? O sea, todas las potencias de... Ajá. Y entonces consideren ahorita otro conjunto que le llamo Q, pues va a ser el conjunto de todos los X, de tal manera que X es igual a 1 o X es producto o tiene más de dos primos. Tiene o X tiene más de un primo en su descomposición. En primos, ¿no?
Entonces, ¿quién es Q? Pues Q, pues me dijeron, no es 1, o tiene más de un primo en su descomposición, entonces el 2 no, el 3 no. El 4 aquí está, ¿no? El 5 no. El seis tiene más de un primo en su descomposición. El 6 tiene al 2 y al 3. El 8, el 9, el 10. El 10 se compone de 2 y 5, ¿no? 2 por 5. 11, 12. El 12 es 4 por 3, que es 2 por 2 por 3. Entonces tiene más de un primo, entonces el 12 sí va. 12, 13, 14, que es 7 por 2. Ajá. 15, que es 3 por 5. 16, no, etcétera. ¿Sí? Entonces vean ustedes que esta P, que consiste de todos los Qs, coma, N, de tal manera que N es primo, es una partición del conjunto de números naturales. El conjunto de números naturales positivos. ¿No? A partir del 1. Ajá. ¿Por qué? Porque si ustedes me dan un número cualquiera, a ver, vamos a ver primero. ¿Cada uno de ellos es no vacío? Pues sí. Porque Pn al menos tiene a n, porque dijimos que era para primos, ¿no? Pues cada uno de ellos es no vacío y Q al menos tiene al 1. Entonces cada uno de ellos es no vacío. ¿Son ajenos? Pues sí, son ajenos, porque si ustedes me dan dos primos, ¿verdad? Entonces ninguna potencia se va a encontrar. O sea, no podemos tener que n a la k sea igual a m a la l si n y m son primos distintos. Esto no me va a pasar por el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Entonces, pues son ajenos. Y si tomo a uno, perdón, y si tomo a uno que pertenezca a Pn, pues quiere decir que en su descomposición solo está n, ¿no? Con n primo. Y los de Q, pues tienen al menos dos primos. Entonces son ajenos. Y finalmente, la unión me da el total, pues también la unión me da el total. ¿Por qué? Pues porque si ustedes me dan un número, o es potencia de un primo, en cuyo caso pertenece a la clase de ese primo, ¿verdad? O tiene más de un primo en su descomposición, en cuyo caso pertenece a Q. Por lo tanto, esta es una partición de N. Entonces, las particiones deben de ustedes de cuidar que siempre satisfagan estas tres propiedades, ¿no? Que sean no vacías, que si son distintas los elementos, o sea, si son distintas las clases, entonces sean ajenas, y que la unión me dé el total. O sea, que se vea exactamente como se ve aquí, ¿no? Sí. No vacíos, ajenos, y la unión me da el total. Bueno, pues entonces ahorita tenemos la siguiente situación. Vamos a ponerlo así. Teorema. Teorema. Si tengo esto, una relación de equivalencia sobre un conjunto A, entonces el conjunto de las clases de equivalencia de aquí forman una partición de A. Como se ve aquí, ¿no? Yo creo que aquí se ve bien clarito. Teníamos a todos los números enteros. Entonces aquí los acomodé en sus clases de equivalencia. Ok, entonces a ver. ¿Es no vacío? Pues sí, aquí en la clase del 0 está el 0, en la clase del 1 está el 1, en la clase del 2 está el 2, al menos, ¿no? Son ajenos, ya habíamos dicho que son ajenos. Si son distintos, son ajenos. Esto fue lo que probamos. Y la unión es el total. Pues sí, porque si ustedes me dan un número cualquiera, ¿verdad? Si ustedes me dan cualquier número, yo puedo llegar
ya sea que yo pueda llegar al 0 de saltos de 7 en 7, o bien llego a partir del 1 de saltos de 7 en 7, o bien llego a partir del 2 en saltos de 7 en 7. No lo sé, pero seguro yo puedo llegar, por ejemplo, me dan el, qué sé yo, el 107, ¿no? Entonces, digo, ¿el 107 a qué clase pertenece? Pues no sé, pues vete a ver, de saltos de 7 en 7 a ver a quién llegas. Pues llego al 100, llego al 93, ¿verdad? Llego al 86, de 7 en 7 pues llego al 79, del 79 paso al 72, del 72 menos 7 llego al 65, ¿verdad? Estoy viendo a cuál de estos voy a llegar, ¿no? El 65 menos 7 llego al 58, llego al 51, el 51 menos 7 son 44, 44 menos 7 son 37, 37, 30, 23, ya por aquí está el 23, ¿no? 23 menos 7 son 14, ¿verdad? Aquí, 20, no, ¿qué? 23 menos 7 son 16, perdón. 16, ¿verdad? Entonces ya por aquí está la clase del 16. Entonces, 16, 9, 2. Entonces el 107 pertenece a la clase del 2. O sea, seguro no dejo ninguno. No, claramente, ¿no? Porque el 107 menos 2 es 105, que es divisible entre 7. Así, entonces, si ustedes me dan un número cualquiera, seguramente yo lo puedo meter en cualquier clase. Entonces, eso quiere decir que ninguno se queda sin clase. Entonces, bueno, pues eso significa que sea partición, ¿no? Entonces, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar esto. Demo. La demostración es muy sencilla. La primera. A está en A, por lo tanto A, la clase de A es distinto del vacío. Dos, pues fue el teorema anterior, ¿no? Si A intersección B es distinto del vacío, pues entonces la clase de A es igual a la clase de B. ¿Cuál sería la contrapuesta? La contrapuesta sería si la clase de A es distinta de la clase de B, pues entonces A intersección B, las clases, es igual al vacío, que es justamente la propiedad 2 de particiones, ¿no? Si son distintas, entonces su intersección es vacía, ¿no? Entonces este ya lo probamos. Y número 3, si ustedes me dan un elemento de aquí, pues entonces yo les puedo señalar en qué clase, en qué partición vive, ¿no? Pues A vive en la clase A, ¿no? Por lo tanto, la unión de las clases es igual a. Entonces esto me determina una partición. ¿Cómo se ve en el, en el ejemplo de módulo 7, ¿no? Los vamos partiendo así y pues queda, ¿no? Entonces, pues otros ejemplos de partición, más ejemplos de partición, podría ser, por ejemplo, este, ¿no? P va a ser igual al conjunto de todos los X, de tal manera que X está en A. ¿Sí? ¿Cómo se vería? Si A tiene estos elementos, imagínense que esto es A, esta partición, ¿cómo se vería? Se vería así, ¿no? Los unitarios. Entonces, pues, ¿son ajenos? Sí, son ajenos. Son ajenos, cada uno de ellos es no vacío, también cada uno de ellos es no vacío y la unión es el total. Claro que la unión es el total. Entonces, esta es la partición, la más grande que puede ser, ¿no? Otro ejemplo, pues sería, por ejemplo, la partición P es igual a, o sea, mi conjunto se ve así y mi partición se ve exactamente igual. Pues es no vacío, sí. La intersección entre dos distintos es vacía.
Pues sí, porque solamente hay uno y no puedo, este, y no puedo intersectar a más de uno. Y la unión de todos es el total, pues claro que la unión de todos es el total, ¿no? La unión de este conjunto, pues es el mismo. Es la unión del conjunto que tiene A, es A, y por lo tanto son, la unión es el total. Entonces, pues sí, sí, entonces son las particiones como más grandes, lo podemos partir en dos, por ejemplo, este sería partido en dos, lo podríamos partir en tres, por ejemplo, ahí está partido en tres, en cuatro, en cinco, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, ahorita ya vimos que el teorema que acabamos de probar es que dada una relación de equivalencia, esta induce una partición. ¿Cuál partición? Pues la partición de las clases de equivalencia. Esto es una partición. Esto fue lo que probamos en el teorema anterior. ¿Okay? ¿Y al revés también se valdrá? Pues sí. Vamos a ver que sí. Teorema, dada una partición P sobre A, induce una relación de equivalencia, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la relación de equivalencia que induce? Pues entonces diremos que para A y B aquí, A está relacionado con B, si existe un elemento de la partición, de tal manera que A y B, los dos estén en P, ¿no? Entonces veamos que esta es una relación de equivalencia. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacerlo con mucha calma para que quede, para que quede clarito. Entonces, eh, a ver, vamos a ver esto. Por demostrar, uno, que A está relacionado con A. Bueno, como la unión de P es igual a ver, otra vez. Y esto para cualquiera, ¿no? Entonces, a ver, vamos otra vez a escribirlo. Entonces, sea A un elemento de aquí. Como la unión de P gordo, P gordo, es igual a A, esto quiere decir que existe una plaquita en P, de tal manera que A está en P, ¿verdad? Bueno, eh, pues si ya dije que A está en P, pues entonces puedo afirmar que A y A mismo está en P, pues esto ya quiere decir que A está relacionado con A. Sí, entonces aquí nada más el detalle había que notar que la unión es el total. Entonces la primera propiedad se cumple. Dos, si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. Pues sí, porque si A está relacionado con B, pues eso quiere decir que existe una P en P, de tal manera que A y B están en P chiquito. Bueno, pues eso quiere decir entonces que B, A también están en P, pero pues esto ya me está diciendo que B está relacionado con A, ¿no? Y tres, supongamos que A está relacionado con B y que B está relacionado con C. Bueno, pues entonces quiero ver que A está relacionado con C. Esto significa que existe una P en P, que es gorda, de tal manera que A, B están en P. Pero, y también existe una Q en P, de tal manera que B, C están en Q.
¿verdad? Eso quiere decir que estén relacionados. Que A y B estén relacionados quiere decir que hay alguien en la partición donde viven los dos. Y que B y C estén relacionados quiere decir que hay otro alguien en la partición, de tal manera que B y C están en la partición, pero B es partición. B es partición. Y fíjense ahorita que esta P intersección Q es distinta del vacío. ¿Por qué es distinta del vacío? Porque B pertenece a ambos. Bueno, ¿y cuál era la condición de ser partición? Si es distinta del vacío, pues ¿esto qué quiere decir? Pues entonces P es igual a Q. Por lo tanto, A y C viven en P o en Q, que son iguales, ¿no? Y esto quiere decir entonces que A está relacionado con C. Ajá, entonces, vivir en una... A ver, ¿qué es lo que va a hacer la partición? ¿Cómo definen la relación de equivalencia? Ustedes tienen por aquí su conjunto A. Imagínense que tienen su relación de equivalencia así. Digo, su partición. Entonces me dicen, ¿cómo va a estar la relación? Pues si viven en el mismo lugar, están relacionados. Entonces, pues este está relacionado con este y ya. Este está relacionado con este y ya. Este está relacionado con este y ya. Y aquí, este está relacionado con este de aquí con este y de este de aquí con este. Si quieren, ponemos una rayita para señalar cuáles están relacionados. ¿No? Todos aquí todos relacionados con todo esto. Sí, pues claramente es una relación de equivalencia. Bueno, también hay una rayita de así, ¿no? En sí propio. Sí. Bueno, entonces, pues cada uno está relacionado consigo mismo, sí. Si hay una rayita de aquí para acá y rayita de aquí para acá, pues es porque viven en el mismo. Y en el caso de la transitividad, dije, A está relacionado con B, hay alguien donde viven. B está relacionado con C, hay alguien donde viven. Pero no puede ser que B viva en dos lugares distintos, ¿verdad? Entonces B vive en un solo lugar, por lo tanto, A y C viven en el mismo lugar y eso quiere decir que están relacionados. ¿Ok? Entonces, ahorita, lo que vimos es, dada una relación de equivalencia, induce una partición. Y dada una partición, induce una relación de equivalencia. ¿No? Entonces, eh, ahorita tenemos que ver, pero, entonces ahorita vamos con esto. Sea P sub esta, la partición inducida por la relación este. Y sub P, la relación, perdón, es P gordo. P gordo. Y aquí también es el tilde con subíndice P. La relación inducida por la partición P. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a ponerlo así. La partición inducida por esta es P y la relación inducida por la partición es igual a la relación. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes tenían una relación de equivalencia. ¿Cómo se ven las relaciones de equivalencia? Vamos a dibujarla. Lo voy a dibujar
Y ahorita lo tratamos de formalizar, ¿no? ¿Cómo se ven las relaciones de equivalencia? Las relaciones de equivalencia, vamos a ponerlo así entre poquitos, ¿no? Entonces, eh, la relación de equivalencia hace esto, cada quien está relacionado consigo mismo, ¿verdad? Así. Y luego, dice aquí, si hay flecha de aquí para acá, también hay flecha de aquí para acá. Si yo estoy relacionado con este también está relacionado con este. Y la transitividad se ve así. Si entre estos dos hay flecha y entre estos dos hay flecha, entonces entre estos dos también hay flecha. Entonces, aquí me está dando cuál es la partición. ¿Cuál es la partición asociada a esta relación? Pues fíjate los que forman grupitos, ¿no? Entonces, este forma un grupito, ¿verdad? Este forma un grupito, este forma un grupito y este forma un grupito. Entonces, así va a ser tu partición. Ajá. Por otro lado, si tú tienes una partición, entonces lo que haces es, ya los tienes separados en grupitos. Y entonces lo que vas a decir, pues ahora, ¿cómo va a ser la relación? Pues estos relaciónalos, cada uno consigo mismo, ¿verdad? Ya estos relaciónalos, y cada uno consigo mismo. Entonces la pregunta es, si yo parto de una relación, ya hago grupitos, ¿ok? Y luego de esos grupitos les digo, oigan, les voy a dar una relación, están relacionados, si están en el mismo grupo, pues seguro voy a regresar a la original. Y al revés también, ¿no? Si tengo, si tengo una partición y luego les digo, mira, les voy a dar una relación, están relacionados si viven en el mismo lugar. Ahora. Y luego les digo, ahora hagan grupitos de los que estén relacionados, pues voy a regresar a los mismos. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un ejercicio muy sencillo. Es un ejercicio, no es nada difícil, pero es un ejercicio de escritura, ¿no? Entonces, les voy a pedir, por favor, que lo intenten de ejercicio. Y yo creo que con esto ya eh, hemos visto el tema de relaciones de equivalencia y particiones. Quizá lo que nos quede por ver serían algunos ejemplos. Eh, mm, no sé. Bueno, más que ejemplos, yo les propongo que revisen los ejercicios de relaciones de equivalencia. Déjenme echarles un ojo. A ver si por aquí los tenemos. Y por favor, pues hagan la mayor cantidad como siempre. Ajá. Vamos a ver, ejercicios. Este documento ya está en Classroom, ¿verdad? Se los pongo. Mm, hacemos la instrucción. Este ejercicio es capítulo 1. Ajá. Entonces ahorita estamos en la sección de ejercicios capítulo 1. Entonces, mm,
Pues la sección sería la sección 1.6. 5 ejercicios 1.6. Por ejemplo, me dan un conjunto y me dan las relaciones, me preguntan que si son de equivalencia o no. Por ejemplo, la primera, pues A está relacionado con A, ¿sí? A está relacionado con B, entonces debería estar B relacionado con A, ¿no? Entonces esto no es una relación de equivalencia. Entonces aquí dice, ¿cuáles son simétricas? A ver, simétricas. A está relacionado con A, sí. B no está relacionado con B, entonces no es, perdón, simétrica. Simétrica es A relacionado con B, entonces B relacionado con A. Entonces, A relacionado con B, pero B no está relacionado con A. Por lo tanto, no es simétrica. ¿Verdad? ¿Es reflexiva? Pues no, porque B no está relacionado con B. Entonces, otra vez, tienen que hacer los ejercicios, aunque se les hagan aburridos. ¿Ok? Me van a clasificar perfectamente cuáles son las relaciones simétricas, cuáles son las relaciones reflexivas y cuáles son transitivas. ¿Ok? Eh, Aquí también construye una relación que sea reflexiva, pero no transitiva ni simétrica. No tienen que pensarlo, tienen que hacerlo. ¿Ok? Repítanlo, repítanlo y aunque se les haga muy sencillo. Demuestre que las relaciones son reflexivas, entonces la unión también. Demuestre que la composición de dos relaciones simétricas son simétricas. Sí, solo sí. La composición por los dos lados son iguales. Determine si la relación dada es una relación de equivalencia. Y si es así, escríbase la partición inducida. Entonces, es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Primero vemos si es una relación de equivalencia y en caso de que lo sea, pues decimos quién es la partición inducida. Ok, entonces, pues hagan la mayor cantidad de ejercicios. Cualquier duda, pues lo podemos ver en la siguiente clase. Júntense, hagan equipos. Como siempre les he dicho, lo mejor para estudiar es hacer equipos. Pues ahorita ya tienen ustedes toda la facilidad del mundo, pueden organizarse y hacer un equipo virtual. Y se juntan y se ponen a hacer ejercicios. ¿Sale? Bueno, y pues por mi parte eso sería todo, muchachos. Pues muy felices vacaciones, muy felices fiestas. Y nos vemos aquí cuando regresemos de vacaciones en enero de 2022. Muchas gracias. Sale, bye.